Me alegra veros de nuevo. Temía que no encontraseis el camino. Ya sabéis que la senda que lleva a esta casa no puede seguirse con una brújula ni ser trazada en un mapa. Al palacio más allá de la ciencia se llega caminando en cualquier dirección y también sin moverse del sitio, ya que hay lugares más allá del espacio y personas que, como vosotros, son capaces de viajar fuera de los límites del tiempo. Soy el hombre de los 1000 nombres, y hoy os voy a narrar hechos maravillosos sucedidos durante la Segunda y Tercera Edad. Los techos son altos y los pasillos largos. Se pierde la noción del tiempo recorriendo este lugar. Las salas son enormes y en ellas se puede encontrar cuanto se puede desear. No hay aberturas en estos muros. Ninguna planta trepa por ellos. Ninguna estrella ni luminaria alguna te consuela con su luz. Solo la inmortal luz del fuego para protegerte de la más siniestra oscuridad. Es una prisión de almas. Estas son las estancias de mandos. Aquí es donde van a parar los desaventurados Eldar cuando mueren. Muchos entraron tras la batalla de las lágrimas interminables. La maldición terminó para la mayoría de los Noldor aquel día, encerrados en un palacio sin fin y sin salida, atados por los actos cometidos por ellos mismos y por sus padres. Total era la victoria de Morgoth, pero su reinado tocaba su fin. Ante la súplica de Elendil, los Valar lo derrotaron y lo desterraron para siempre de la tierra. No obstante, algunos de sus servidores lograron escapar a la cólera Cannego Beleriand. Tan solo Osirian permaneció sobre las aguas. Hubo entonces paz, mientras duraba el engaño de Sauron y se forjaban los anillos de poder. Pero antes de llegar los días que marcaron el final de la Segunda Edad, ocurrieron muchas otras cosas en Arda. Hinjeme era un Sindar hijo de padres moricuendi, es decir, de los elfos que nunca llegaron a ver la luz de los árboles. Moraba en la cintura de Melian, en el reino oculto de Doriath, pero en ocasiones se aventuraba más allá, ya que era guardián de una cebeda al este y solía patrullar en busca de signos de actividad de orcos o trasgos. Una voz angelical le guió cierto día a través de la espesura. Jamás en la vida había escuchado a ninguna criatura cantar con tanta armonía. Se diría que la misma naturaleza le servía de acompañamiento. Para cuando pudo darse cuenta, se encontraba contemplando embelesado a una joven doncella elfa que acariciaba las cuerdas de una lira. Sus ropajes eran humildes y su tocado apenas un par de trenzas a ambos flancos de su melena castaña clara. Al percatarse de su presencia, cayó expectante, sentada de medio lado bajo el roble que le servía de respaldo. Hinjeme la saludó, y la joven respondió en el dialecto de los Noldor, con un acento muy antiguo, tanto que no correspondía en absoluto con su edad aparente. Este hecho le sorprendió, pues el rey Thingol había prohibido expresamente la lengua de los elfos de la luz, a causa de sus mentiras, pero a ella no parecía importarle lo más mínimo. ¿Quién sería? El Sindar y el Quenya tenían palabras muy diferentes, pero cuando se es inmortal, se tiene tiempo de sobra para aprender todas las lenguas que puedan resultar de interés. Y así, cada uno comprendía lo que el otro decía, sin necesidad de hablar en un solo idioma. Nehinyenanyestaina se presentó entonces en voz baja, arrancando un dulce arpegio de su instrumento. ¿Eres un elfo gris? Aquel encuentro marcaría el porvenir de la hija del agua. Por seguir a Hinjeme, se uniría a la última alianza de hombres y elfos, aquella que marcharía contra Sauron hasta el mismo corazón de Mordor. La historia de aquellos días quedó recogida en la balada de Nenhiniel, una parte tan solo del gran tratado de la Segunda Edad,
escrito por encargo de Celeborn, soberano de Lothlórien, y que se ha perdido desde tiempo inmemorial. Tanto Lórien como Rivendell reconocieron inmediatamente que no era una joven cualquiera, y no dudaron en equiparla con algunas de las más poderosas reliquias en su poder. La armadura de placas de Kulgas, el dragón blanco de los hielos del norte, y el viento de la noche, la última espada forjada en Lórien con el mithril extraído de Moria. Una de las fuentes del Seldon Oldoron, titulada De elfos, hombres y el inicio de la tercera edad, hace una breve referencia a este hecho. Numerosos elfos de toda la Tierra Media acudieron a la llamada de Elrond de Rivendell, entre ellos una doncella vestida de dragón blanco, conocedora de los primeros nombres de todas las cosas. Aquel glorioso ejército marcharía desde el oeste atravesando Eregion hacia Lórien, por el paso de Caradhras y desde allí hacia Gondor, donde reunidos con los Edain, los hijos de los hombres acabarían de una vez por todas con la amenaza de Mordor. Creo que sabes recordar alguno de aquellos versos aún. Pero me temo que no rimarán demasiado en la lengua común. A ver, ¿cómo decían cuando salieron de Rivendell? Sus ojos están fijos en Eregion, en las ruinas de otras vidas, las estatuas de Haddunan y las altas escalinatas de Mirobel, la puerta de la Cebeda y las forjas de Ostinedil. Déjala tranquila, montaña nublada. Respeta su dolor por todo lo bello que de allí salió y nunca más será. Guarda silencio ante su lamento. Nada puedes contra ella, montaña cruel. A la mañana cruzará el paso entre tus rocas. Los estandartes de los elfos se alzarán a miles camino de la Tierra Negra. Noldor y Sindar, Moricwendi y Avari, todos reunidos como antaño, como fue una vez en la orilla de Cuivenen, cuando los Quendis éramos puros e inocentes como sus aguas. ¿Cómo olvidar aquel maravilloso ejército? Los hombres lo llamaron la Marcha de Plata. Marcharon a través de Gondor y entraron triunfalmente en Osgiliath, antes de dirigirse a la Tierra Negra. Las mujeres y los niños arrojaban flores a su paso. Que la luz de Anar nunca decline sobre ti. Osgiliath, fortaleza gloriosa, cuán valerosos y nobles son los hijos que nos confías. Benditos sean los hijos de Númenor, el orgullo de Annúminas cabalga a nuestro lado. Elendil, rey de Arnor, ha cumplido su palabra. Amigos de los elfos serán por siempre los Dúnedain. En medio de mithril y plata, sonríe la siempre bendita, flanqueada por el hijo de Erendil, quien manda esta santa cruzada. Nengin y el dragón blanco de los Noldor, no querías cruzar sus puertas de cualquier manera. ¿Que eras una doncella? Evidenciar deseabas. De ti ha quedado prendado todo hombre que ha visto tu cabello trenzado, y cada mujer quiere una espada para poder seguirte a la batalla. Los niños agarran tu capa, las niñas ansían ser como tu mañana. Osgiliath de los reyes, no olvides jamás esta gloriosa mañana. Arcos junto a ballestas, lanzas cubriendo la espada, bajo pétalos de flores marcha la última alianza. Y sin embargo, todo ese valor se fue diluyendo a cada paso que daban hacia la torre oscura de Barad-dûr. Mordor es una tierra venenosa, apenas sin luz por la continua cubierta de vapores expulsados por los volcanes. El aire es asfixiante por la gran cantidad de cenizas en suspensión, y se pasa de un calor insoportable a un frío mortal en cuestión de pocas horas. Sequedad y humedad extremas. El país del enemigo es el mismo hogar de la muerte. Un paso tras otro, las cenizas suenan sordas, y en silencio caminamos sin más luz que la del fuego. Cuánto extraño tus suspiros, tu voz, tus baladas. El aire es venenoso, no afecta a nuestra raza, pero los hombres mueren, los caballos se desmayan. Te veo cubierta de polvo tirando de tu meara. Ni siquiera el buen empalme tiene la fuerza de tu alma. Juramento de los Noldor que te arrastra a la batalla. Los dolores de nuestra raza has cargado sobre tu espalda. Entraste cual cisne blanco, negra está ahora tu capa. Tu espada digna de reyes brilla contra el mal que aguarda.
No mires hacia atrás, bendita. No vuelvas tu rostro en marcha. No sea que veas el río de muertos que van marcando nuestras jornadas. Hay fango reseco en tus botas, restos de la batalla en el pantano, allá donde muchos de los nuestros murieron degollados como ganado. Sangre negra de goblin resbalaba por tus manos. En tus ojos tu mirada es como furia de los Valar. Tiembla Sauron, ha llegado. La venganza de Telperion, el árbol de luz de plata. Manlome, la casi niña, ha empuñado la espada. Ella cortará tu cabeza, la enterrará en tu negra montaña, donde nadie pueda verla, donde nunca sea hallada. Mujer de piel blanca que consuelas a tantas almas. Antes que tú cayó Morgoth, no hay balros que te defiendan, ni dragones ni murallas. Acabaremos con tu obra. Esa es nuestra alianza. La voluntad de Isildur se quebró ante el poder del anillo. Como todo su pueblo, se sintió traicionada y decepcionada por la raza de los hombres. No volvería a tener contacto con ellos durante prácticamente toda la tercera edad. El compendio de Celeborn termina con las lágrimas de la bendita. Una elegía pronunciada por Nehiniel la noche siguiente a la batalla del Monte del Destino. Inicialmente fue considerada un desprecio a la raza de los hombres, de los cuales quedó profundamente decepcionada. Sin embargo, Nehiniel aún aparecería una vez más por Osgiliath, durante las exequias de Isildur, por quien entonaría una plegaria al extraviarse el anillo maldito. La transcripción es aproximada, pues incluso a los mismos elfos les costaba reproducir la belleza irrepetible de sus composiciones. Nos engañasteis sin rubor. Os di mi sangre, os di mi amor. Mis hermanos murieron por ti. Perjurasteis al no acudir. Caiga en vos mi maldición, en vuestros siervos sin honor, pues no habréis de descansar hasta que no luchéis contra el mal. Solo a los muertos de los Edain podré mucho tiempo amar. El hijo del rey ha fracasado. Su voluntad se ha doblegado. Mi sonrisa se ha marchitado y ningún hombre la verá más. Muchos he contado ya, y aún queda la última y más apasionante de las edades por narraros. Sería bueno que descansaseis unos instantes antes de que os descubra cómo la Liga de la Última Esperanza contribuyó a que la sombra de Sauron fuera finalmente arrancada de este mundo. Liberad la mente de preocupaciones y esperad un relato de nobleza, entrega y sacrificio. Comienza aquí el relato de los últimos días de los Eldar. Las 3 edades transcurridas comenzaban a ser una carga insoportable para los elfos de la Tierra Media. Tantas ilusiones y esperanzas desvanecidas. Incluso las ruinas de su esplendor pasado estaban ya desapareciendo. Nehiniel nunca se casó, pero sí tuvo una hija, una niña Haradrim, que encontró vagando tras el exterminio de su clan por las fuerzas fronterizas de Gondor. A pesar de ser humana, la crió como si de una elfa se tratara. Alasegwen, que así se llamaba, se casó con Leorcer, un eorlinga pariente lejano de la familia real de Rohan, que llegó a ser mariscal de Westnet. De su unión nacería Megwin, llamada Moriel por su cabellera negra en la lengua antigua. En los días que retomo la historia, Alasegwen llevaba años muerta, y Nehiniel no era más que un recuerdo de lo que sus padres le habían contado siendo pequeña. El mal que había despertado en el este golpeaba inesperadamente Rohan también desde poniente. Leorcer yacía moribundo en el lecho, en una sombría estancia en la ciudadela de Hornburg, rodeado de sus hombres de confianza y de su familia. A Megwin, su joven y bella hija, permanecía sentada en el suelo, a su cabecera, regando la mano de su padre con sus lágrimas. Así murió Leorcer de Rohan. Falinor, capitán de Rohirrims, entró en la habitación para informar que los últimos orcos supervivientes habían sido expulsados a la otra orilla del Isen. Sintiendo que el veneno que había impregnado la flecha cumpliría pronto su misión, Leorcer puso al mando de la fortaleza a Erkenbrand y le encargó como último deseo que su hija de 16 años quedara al cuidado del rey. A Megwin, por tanto, fue llevada a Medusel, en Edoras, donde fue recibida por la corte.
El rey Theoden recibió complacido a la joven a la que propuso ser maestra de élfico para su sobrina Éowyn, un año tan solo mayor que ella. Pero lo que a Méwyn deseaba ardientemente en su corazón era convertirse en un Rohirrim como su padre. Hubo de vencer muchas burlas los primeros días, pero finalmente logró ser instruida como escudero al menos, con la complicidad de la sobrina del rey. Pasaron los años, y la traición de Grima Lengua de Serpiente permitió al mal apoderarse del gobierno de Rohan. A Méwyn, a pesar de su aparente fragilidad, no estaba dispuesta a aceptar que su honor fuese pisoteado aquella noche. Desenfundó una fina daga de su cintura y se defendió cuando Grima intentó propasarse. Tenía que huir. Sabía perfectamente que tenía poco tiempo. Corrió a su habitación y tomó unas pocas cosas de valor y una capa oscura. Para cuando la guardia fue alertada de apresarla, Muriel ya estaba recorriendo la marca al galope. Su conocimiento de las llanuras le permitió cruzar la frontera, pero finalmente la infamia la alcanzó en una pequeña aldea de Bree. Allí fue descubierta y encarcelada en una pestilente mazmorra a la espera de ser entregada a un emisario de Rohan. No cabía esperanza si caía en manos de Lengua de Serpiente. Mantuvo una conversación breve sobre sus cargos con un montaraz encerrado en la celda contigua. La joven se defendió con vehemencia de todas las acusaciones, ganándose así la confianza del otro prisionero. Pero cuántas veces nos obstinamos en un destino sombrío sin percatarnos de peligros mayores que nos amenazan. No era casualidad que aquel hombre estuviera encerrado allí. Trabajaba con alguien fuera, al que se refería por el nombre de Trancos, y había forzado su detención precisamente para hablar con ella. Esperaban un ataque a la aldea y buscaban desesperadamente ayuda para la defensa. Siempre es útil alguien que sepa manejarse con el acero, aunque sea una supuesta espía asesina. Aquella noche, miles de bandidos de las montañas encabezados por un Nazgûl asaltaban la aldea. Los montaraces la liberaron aprovechando la confusión. La empalizada al este ardía, pero aún se mantenía una ordenada defensa que retrocedía poco a poco. Asomó un hobbit por detrás de un barril. «Esta es la razón por la que te hemos liberado. Toma a Corgo y ponlo a salvo mientras mantengamos la atalaya que cubre el sendero de la cresta». Un grito monstruoso le heló la sangre, y entonces se sintió virtualmente paralizada. Un jinete negro saltó la barricada en llamas al lomo de un demacrado corcel de ojos rojos. El pánico cundió entre los defensores, que caían al suelo tras un nuevo aullido. El montaraz agarró a la joven fuertemente por el brazo. «¡Coja el mediano y huye!». La chica negó con la cabeza, incapaz de hablar, presa de la angustia. Trancos insistió esta vez en cueña. «Nalyehurea Rohirrim auta», que quiere decir: «Eres un gran Rohirrim, huye». Sobreponiéndose al miedo, saltó a la grupa del caballo y, tomando las riendas desde la espalda del hobbit, azuzó al animal para huir por la puerta que comenzaban a abrirle en el muro. El Nazgûl se abrió paso a espadazos, segando vidas sin piedad. Trancos fue lanzado violentamente contra el muro y dado por muerto. Pero el espectro no pudo hacer nada por evitarlo. Comprobó con impotencia que la salida había sido atrancada desde el exterior y no podía perseguir a su víctima por aquella ruta. Dirigió entonces su mirada a la atalaya, que aún resistía, y los hombres bajo su voluntad perdieron interés en el pueblo. Era preciso abrir el camino alto cuanto antes. Aquella noche Méwyn cabalgó hasta prácticamente matar al caballo. Como habitante de las llanuras, la chica comprendía a los caballos mejor que a las personas. Miró a su alrededor al apearse. Les rodeaba un frondoso bosque y no tenía la menor idea de dónde se encontraban. Era de día, estaba muy cansada, tenía hambre y frío. Cayó de rodillas y rompió a llorar. El mediano se sentó tembloroso a su lado. No comprendía por qué aquellos espectros perseguían así a su familia, pero estaba lleno de gratitud, y así se lo hizo saber a su salvadora. «Mi nombre es Gorko Bolsón. No poseo nada de valor, pero si algún día lo tuviera, consideradlo vuestro». Se escuchó entonces una voz diferente. «Tu padre estaría orgulloso de ti, Muriel».
¿quién podía conocer su nombre élfico? La luz del alba a su espalda brillaba sobre su armadura de placas. Su caminar sobre las hojas muertas era sereno y sensual. A su cintura asomaba la larga empuñadura de una espada. Se descubrió el rostro que ocultaba la caperuza de su capa según se arrodillaba a su lado. Era una mujer elfa de fascinante belleza. Su rostro permanecía despejado, gracias a sendas trenzas arregladas a modo de diadema. De su oreja izquierda colgaba una espiral de plata a modo de pendiente, y su pecho estaba adornado por un collar del mismo metal y piedras preciosas similares a grandes lágrimas de hielo. «No debéis temer», les dijo. «La sombra ya no os persigue. Han descubierto el nombre de su verdadero objetivo. No eres el bolsón que buscan, Gorko». A Maewyn sabía que solo 2 personas conocían su verdadero nombre. ¿Sería posible que fuese ella? Tenía que preguntárselo. «Sí, yo te di ese nombre que con tan buen juicio ocultas a tus enemigos, pequeña. Yo soy Nenhiniel, la Noldor que cuidó de tu madre siendo niña. No era casualidad que ahora volviera a su vida. Sauron, el enemigo de los pueblos libres, había vuelto, y la guerra se hacía inminente. A Maewyn no veía claro qué podía hacer ella contra un mal tan terrible. La salvación vendrá de la raza de los hombres o no habrá un mañana. El tiempo de mi pueblo se acaba. Mi raza deja estas tierras». Aquella mañana dejaron al mediano a salvo en Bree y se retiraron a descansar en un lugar seguro. Al sur de Bree, allá en los túmulos, el fuego crepitaba proyectando temblorosas sombras contra las rocas. Los caballos pastaban libres alrededor de ambas mujeres, pero sin alejarse demasiado de la hoguera, conscientes del peligro en que se pondrían frente a las manadas de parques que vagaban alrededor de las luces. Una sombra comenzó a acercarse sigilosamente, pero esto no inquietó a la elfa, que ya había reparado en él a cierta distancia y ya la había reconocido. Nenhiniel se incorporó sonriente a recibir el abrazo de Aragorn. Desgraciadamente, Gaunas no fue tan afortunado en el ataque. El Dúnedain se lamentó por haber perdido tantas vidas para salvar una sola, siendo fraternalmente reprendido por la elfa. También le transmitió su preocupación, ya que Mithrandir no había acudido a la cita en la posada del Pony Pisador. La situación era demasiado grave para permanecer inmóviles. Allí acordaron que el Montaraz esperaría en la posada, mientras ellas recorrerían el camino hacia Isengard, en busca del Mago Blanco. Entretanto, Anailiel había iniciado la última profecía. Luciendo melena larga como en los días amargos del Éxodo, comenzó a recorrer los últimos reductos de su pueblo en aquella tierra, para reunirlos en el último viaje hacia el oeste. Rivendell fue su primer destino. Nadie en el valle la conocía, pero a su paso todo elfo se inclinaba. Su yegua caminaba despacio pero inexorable, hacia el hogar del caballero Elrond. El tiempo escurriéndose entre sus dedos había trastornado su carácter. Piche empezaba a sentirse vieja, demasiado. No en vano había contemplado todas las edades del mundo, y esto era lo que sus hermanos de raza percibían con toda claridad. Elrohir, hijo de Elrond, le abrió las puertas y le acompañó por el hermoso atrio de la villa. Su hermana Arwen observó desde detrás de una columna cómo aquella hermosa dama de larga melena oscura subía las escaleras junto a su hermano. La desconocida le miró directamente a los ojos a pesar de su sigilo. Pudo sentir que ni su padre con su anillo, ni siquiera Glorfindel el bendito que regresó de las estancias de Mandos, eran tan poderosos. El caballero la recibió con una profunda reverencia. La llamada de Oromé había llegado hasta Imladris. No eran precisas presentaciones. Elrond conocía muy bien la profecía por boca de Nenhiniel y reconoció enseguida quién era aquella dama vestida de seda blanca. Todo había de perderse. Fuera destruido el anillo o no, triunfase o fuese derrotado el enemigo, todo lo creado por manos de los elfos habría de perder. Era el momento de partir, de ahorrarse el horror de contemplar el fin de los días de su pueblo en este mundo. Elrond era consciente de la infalibilidad de aquel juicio compartido.
Su duda era sólo cuánto tiempo más podría proporcionar su ayuda a la desesperada causa de los hombres. La traición de Saruman era completa, aunque la noticia no había llegado aún a Rivendell. Desde su escondite, Van Lomme podía ver con claridad la torre blanca de Orthanc. Los árboles que debían haber obstaculizado su visión habían sido talados y su suelo mancillado y profanado. Se habían abierto horribles simas de las que emanaba el fuego, como si de una representación en miniatura de Utumno se tratase. Los troncos de los árboles eran arrojados sin piedad al abismo a un ritmo frenético. Entonces lo vio en lo alto de la torre, desplomado y aparentemente muerto. Gandalf el Gris no daba señales de vida. El viento hacía ondear sus ropas hechas jirones. Inconscientemente, Nengeniel comenzó a murmurar unas palabras que Megwin no podía comprender. El volumen de su voz subía progresivamente y estaba produciendo algo similar a un vendaval que flectaba incluso los árboles más robustos. La Edain retó abrazada al tronco para guarecerse de la fuerza de la tempestad. Estalló un trueno con su última palabra y el viento se detuvo en seco según comenzaba un fuerte aguacero. Las criaturas de la oscuridad gritaban aterrorizadas ahora. Nengeniel permanecía en pie, completamente empapada, observando la matanza, absorta en sus sentimientos, sin percatarse de que algo oprimía a la humana con fuerza contra el tronco y se iba enrollando en torno a ella, presionándola cada vez con más fuerza. El colgante que le regaló su padre al cumplir los 15 años comenzó a clavarse en su carne y sintió cómo su cálida sangre empezaba a empapar su camisa. Aterrorizada e indefensa gritó con todas sus fuerzas pidiendo ayuda. Entonces la voz de Nengeniel bramó con autoridad. A Megwin cayó a tierra intentando recuperar el resuello. Le dolía horriblemente volver a respirar y su garganta silbaba medio cerrada. Van Lomme había despertado el horror de Fangor y ahora los árboles matarían a todo aquel ajeno a la raza de los primeros nacidos que se aproximara a ellos. Nengeniel acercó sus labios al oído de la humana y comenzó a cantarle lo que parecía una canción de cuna. El dolor de su pecho se fue mitigando. Sus maltrechas costillas volvían a su posición y sus pulmones se inflaban de nuevo con aire fresco y puro. La joven llevó la mano a su pecho. Allí estaba la sangre, pero no la profunda hendidura que la piedra del colgante le había abierto al clavarse. Multitud de ojos rojos rebosantes de odio les observaban desde la profundidad del bosque. Se abrazó aterrada a su madre adoptiva al descubrir la mirada del árbol negro que había estado a punto de matarla. Raíces y ramas se movían con vida propia. Tenían que salir de allí cuanto antes y avisar a Rohan de cuanto estaba sucediendo. Cabalgaron hacia Edoras día y noche, cuando una mariposa nocturna les trajo noticias alarmantes. No hubiera querido dejar a Megwin en Rohan proscrita como estaba, pero alguien tenía que escoltar a aquellos 2 niños pequeños que habían encontrado vagando en un solo caballo en el Folde Oeste. Nengeniel apenas veía a través de la ventisca más que las llamas oscuras del demonio sobre la cima de la montaña. Aceleró el paso temerosa de llegar demasiado tarde a socorrer al viejo mago. En aquel momento, la bestia se tambaleó y cayó por la ladera de la montaña, desparramándose sus entrañas humeantes entre rocas y cascotes, lo cual le obligó a buscar refugio. A Megwin no hubiera sido de utilidad allí, quizás ni ella misma lo fuera. Salió con prudencia de su refugio una vez pasó la luz. La nieve se fundía instantáneamente al contacto con el cuerpo aún humeante de la bestia antigua. Prosiguió con ánimos renovados hacia la cima. Vano esfuerzo. Gandalf el Gris yacía muerto, víctima de sus heridas y del agotamiento. Las rodillas de la elfa se hundieron profundamente en la nieve al sentarse frustrada junto al cadáver. Se envolvió en la capa y meditó en silencio, ignorando el frío que trepaba por sus piernas. Había estado tan cerca de llegar a tiempo. Sin saber muy bien lo que hacía, tomó el Ainurnire de su cuello y lo acarició entre sus dedos. Dijo así: «Que los Ainur lloren por un siervo leal, no por mí», se lamentó depositándolo sobre el cuello del difunto. Con gran abatimiento se puso en pie, dispuesta a emprender el camino de descenso. Entonces comenzó un temblor creciente. Van Lomme, asustada, se alejó de ladera abajo lo más rápido que pudo. Cayó y rodó, incluso gateó un trecho hasta que pudo ponerse en pie de nuevo para proseguir su ajetreada huida.
Todos los accesos se cerraban a su paso. Se abrían simas enormes y afilados peñascos surgían con violencia de la tierra, haciendo impracticable el retorno a la cumbre. Quiso cantar para apaciguar a la naturaleza, pero se sentía incapaz, como si gran parte de su poder la hubiera abandonado al desprenderse del colgante. Asustada, miró hacia atrás temiendo contemplar su propia muerte. Una enorme y sólida columna de luz blanca descendía sobre la cima de la montaña. Era una luz tan cegadora que hubo de cubrirse los ojos. De pronto cesó, y el mundo pareció volver a dormir. Un pequeño objeto cayó a sus pies desde el cielo. Era su antiguo collar, pero había cambiado. La luz de su padre la había abandonado, y el agua de Tauricil ya no bailaba en sus reflejos. Ya no le servía su antiguo nombre. Ahora lo llamaría Firnandonire, las lágrimas de piedra muerta, pues ya nada sentía al rodear su cuello. Su frialdad le produjo tal tristeza que deseó desesperadamente abandonar la Tierra Media. Al fin se desveló tu destino, viejo amigo, suspiró acariciándolo sobre su pecho. No temas, no tardaré en estar tan fría como tú, y adornarás para siempre mi cadáver.